Si hay algo que te garantiza a ti firmeza, es el escudo. Sobre las acechanzas, sobre el día malo. Amén. En la armadura de Dios. Y el escudo también dice que está diseñado, sobre todo tomar el escudo de la fe para que podáis, ¿qué cosa? Apagar los dardos de fuego del maligno. Hemos estado hablando que los dardos de fuego que Satanás tiene preparado contra un cristiano provocan mucho daño. Están hechos para paralizar, están hechos para destruir, están hechos para causar daño. ¿Está acá o no? Amén. Por eso no podemos ser ignorantes en cuanto a eso. Hay una verdad que tú tienes que tener claro, que estás peleando con un enemigo real. Y eso tienes que tenerlo claro. Pablo lo dice acá, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y contra potestades. Amén. La Biblia es un libro de advertencia. ¿Cuántos saben eso? ¿Sí o no? Y hay una advertencia que no podemos ignorar. Y tiene que ver con aquello que nosotros creemos, pero que muchas veces no es así. Una cosa es que tú creas algo y otra cosa es que eso sea una realidad en tu vida. ¿Está acá? Mira lo que dice 1 Corintios 10:12 en la Nueva Traducción Viviente. Si ustedes piensan estar firmes, tengan cuidado de no caer. ¿Está acá? La Reina Valera dice, el que cree estar firme, mire que no caiga. Esta es una de las advertencias más ignoradas. Y muchos han sufrido daños por ella. Ya vimos cómo un hombre justo, temeroso de Dios, que pareciera que era firme, sólido, en un área no lo fue. Y cómo el diablo pudo plantar en este hombre la saeta del temor. Y cómo el temor en la vida de este hombre trajo consecuencias fatales. Le robó la paz, trajo turbación, ¿sí o no? Amén. Produjo temor, le fue quitado todo. ¿Tú sigues pensando que eres firme? Lo que te garantiza firmeza es que si te vistes de la armadura de Dios. Hombres con una vida de Dios más sólida, más firme que nosotros, sucumbieron ante los dardos de fuego del maligno, porque creyeron estar firmes, pero no lo estaban. ¿Está acá? Y hoy día vamos a hablar de otro hombre de Dios un hombre que en su vida, desde que Dios lo llamó y lo ungió, cosechó victoria. Alcanzó su propósito. David. ¿Cuántos han leído la historia de David? ¿Verdad? Un líder excepcional, ¿sí o no? Valiente, adorador, guerrero, conocido como el hombre conforme al corazón de Dios, ¿sí o no? Dios, del único que habló estas palabras, me he provisto de un hombre
conforme a mi corazón, el cual hará todo lo que yo le mande hacer. Eso lo dijo Dios, solo de un hombre, David. Amén. David, desde el momento que Dios lo tomó, lo llamó, dice que lo tomó del redil cuando no era nada para hacerlo rey. Esa es la gracia de Dios. Dios toma lo que no es para deshacer lo que es. Dios toma lo necio para avergonzar al sabio, ¿sí o no? Por eso tú estás aquí. No somos lo mejor de lo mejor, ¿verdad? Pero la gracia de Dios nos alcanzó. Y Dios en su gracia nos ha escogido para grandes cosas. ¿Tú lo crees o no? Gracias por su entusiasmo. ¿Usted lo cree o no? Amén. Desde el momento que Dios unge a David y vino el Espíritu sobre él, David entró en un nivel con Dios de victoria. Por eso vemos un David matando un oso, vemos un David matando un león, vemos a David matando a Goliat. ¿Sí o no? Incluso cuando Dios lo establece como rey, hay un sello de parte de Dios en la vida de David. ¿Y sabe cuál fue? Que Dios le dio la victoria sobre todos sus enemigos. Eso es glorioso, ¿sí o no? Mira lo que dice 2 de Samuel, capítulo 7, versículos 9 y 11. He estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos. Qué maravilloso caminar con un Dios así, ¿sí o no? Ese Dios está de tu lado. Ese Dios pelea por ti. Ese Dios va adelante como un poderoso gigante. ¿Tú lo crees o no? He destruido a todos tus enemigos y te he dado nombre grande. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, a ti te daré descanso de todos tus enemigos. 2 de Samuel 8:14. Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Esa es una realidad. Amén. Venció a todos sus enemigos. Solo por una razón, porque Dios estaba ¿con quién? Con él. ¿Sí o no? Pero ¿sabe lo que venció a David? No fue el león, no fue el oso, no fue Goliat, no fueron los filisteos ni sus otros enemigos. Fue él mismo. ¿Tú sabes que el peor enemigo de ti eres tú mismo? Saca 1 Timoteo 4:16, mira lo que dice. Ten cuidado de ti mismo. ¿Tú crees que eres confiable? Muchos que quisieron serlo, no lo fueron. Muchos que creyeron estar firmes, no lo estaban. Acá. David experimentó la victoria como ningún otro hombre. Se confió. Creyó estar firme. Y esa sobreconfianza
aprovechó el enemigo para preparar una de las saetas que traería unas consecuencias que tú no te imaginas sobre la vida de David. Satanás, todas las saetas que lanza tiene un nombre. Con Job, el temor. Con David, la tentación. Acá. Su posición a David como rey le dio confianza de saber que nadie podía hacerle frente. Lo volvió vulnerable al mismo. Eso se llama sobreconfianza. ¿Está acá? Cuando tú crees que tienes todo, cuando tú crees que has logrado todo y crees que el diablo te hace creer que lo has logrado por tus méritos, por tus fuerzas, y sacas la confianza de Dios, viene la derrota y el quebranto. Todo lo que eres, todo lo que has llegado a ser y hasta donde hoy día tú estás, es solo gracias a una cosa, a la misericordia de Dios. No son tus logros, es el solo hecho de que Dios ha estado contigo y que tú has sabido depender de Dios. Acá, David, en esa sobreconfianza, se descuidó. Dejó que algo entrara en su vida. El diablo es sutil. Ya dijimos que no importan los años. Hasta allí David no había experimentado una derrota y un quebrantamiento como el que iba a vivir. Muchos años de victoria. Pero partimos diciendo, cuando hablamos de las saetas, que son veloces y que necesitan solo un segundo para penetrar. Y lo que no ha ocurrido en años puede ocurrir en un día. Lo que no ha ocurrido en años puede suceder de un momento a otro, ¿sí o no? Job en un día experimentó lo que nunca pensó que iba a experimentar. En un día Dios lo trató por causa del temor. David también, él abrió una puerta a la ociosidad. ¿Está acá? ¿Usted sabe lo que significa la ociosidad? Holgazán, indolente, irresponsable. Amén. Sabía que ya no había enemigo que conquistar. Eso lo volvió un hombre que se descuidó de Dios. Cuando tú logras todo y alcanzas lo que quieres, es peligroso. Porque te hace sentirte satisfecho, pleno y que no tienes necesidad de nada. Nos volvemos como la iglesia de la Odisea. Dice que eres rico y que no tienes necesidad de nada, pero yo te digo que eres pobre, desventurado, miserable. ¿Sí o no? Amén. Nunca en tu vida debes darle tu pie a pensar que estás pleno y completo y satisfecho. No. Lo único que te hace pleno es si Dios está contigo. Nada más. Acá. Entonces David no solo está siendo ocioso, sino está evadiendo las responsabilidades, porque una cosa va llevando
a la otra. En ti debe haber siempre pasión. En ti debe haber siempre anhelo por más de Dios. Nunca algo te debe hacer sentir que ya lo lograste todo, porque no es así. Con Dios no hay un punto final, nunca. Pablo, con todo lo que vivió, con todo lo que experimentó, con toda la experiencia, ¿sabe lo que decía Pablo? No que lo haya alcanzado ya, sino que prosigo a fin de conocerle. ¿Cuántos saben que hay más en Dios? Amén. ¿Tú crees que ya lo has logrado todo? ¿Que ya has experimentado todo? Estás equivocado. Todavía ni entras en los planes y propósitos de Dios. Dios es mucho más de lo que hasta ahora hemos experimentado y vivido. Dios es mucho más. ¿Tú lo crees o no? ¿Eh? Y cuando tú te sientes satisfecho, empiezas a mirar el consejo, la palabra de Dios en poco. He logrado tanto, he crecido tanto, he hecho tanto, he alcanzado tanto, que me puedo dar ciertas licencias. No, con Dios tú nunca te puedes dar licencia. Con Dios lo que tienes que hacer todos los días es cuidarte y pedirle que el temor de Él siempre esté en tu vida. ¿Está acá o no? Satanás ya había preparado una saeta para David. Pero David no está escuchando a Dios. Cuando tú miras al David hecho rey, donde Dios ya cumplió todo lo que le había dicho, le había entregado a todos sus enemigos, vemos un David levantándose a las 6, 7 de la tarde. Vemos un David que no está yendo donde él debería ir. En el tiempo que van los reyes a la guerra, David se quedó. Ese es uno de los síntomas cuando empiezas a evadir tus responsabilidades. Cuando tu vida empieza a caer en una ociosidad y ya no está la pasión, ya no está el hambre, ya no está eso que te motivaba a buscar a Dios como lo buscabas. Es un signo de que algo no anda bien. ¿Está acá o no? Dile al de al lado, ¿tu pasión sigue tan exacta como cuando conociste al Señor? ¿O ya es cosa del pasado? A lo mejor el otro te está preguntando, ¿y qué es lo que es pasión? ¿Ya? Ni siquiera sabe lo que es pasión, ¿verdad? ¿Está acá o no? David no le dio valor al consejo de Dios. David menospreció la palabra. Eso le dice Natán a David en 2 de Samuel 12:9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? ¿Sabe cuál fue el error de David? Que pensó porque el que ya era rey, pensó que su fama ya era un hombre conocido, el dulce cantor de Israel. Eso le daba derecho a quebrantar la palabra de Dios. No se equivoque. No porque usted sea un ministro de alabanza, no porque usted sea pastor, usted sea obrero, predicador o de multimedia, eso le va a dar derecho a usted a quebrantar la palabra de Dios y menospreciando. El diablo anhela y desea eso.
¿Sabe el diablo que cuando tú menosprecias el consejo y la palabra de Dios, quedas expuesto? Entonces, Dios no puede hacer nada. Tienes que vivir las consecuencias por el menosprecio del consejo y de la palabra de Dios. Mira lo que dice Proverbio 1, del 24 al 27. Por cuanto llamé, está hablando el Espíritu Santo, y no quisiste oír. ¿Cuántas veces Dios está llamando? ¿Cuántas veces Dios te está hablando? ¿Y sabes lo que haces tú? Oído sordo. Por eso el llamado en Apocalipsis es: si hoy oyeres mi voz, no endurezcáis por más tiempo vuestro corazón. Hay un llamado de Dios siempre y permanentemente a su pueblo. Lo vemos a veces en las reuniones cuando Dios levanta la voz profética. Vemos a Dios llamándonos, vemos a Dios exhortándonos, vemos a Dios demandando cosas de nosotros. A veces son directas para ciertas personas. Es el llamado de Dios. Y gracias a Dios que Él habla. Y gracias a Dios que Él esté preocupado por ti y te esté amonestando. Eso significa que todavía Dios está interesado en que tú cumplas el propósito que Él te ha dado. Preocúpate cuando Dios no te hable. Preocúpate cuando Dios no se interesa en decirte nada. ¿Está acá o no? Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Vuestra calamidad llegare como un torbellino cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Todo esto por no escuchar el consejo y ser llevado a las propias ideas y menospreciar la palabra de Dios. ¿Usted conoce gente así? ¿Usted es de los que escucha a Dios o hace oído sordo? Si hace oído sordo, entonces no se queje por lo que va a sembrar. Está acá. Porque cuando venga la siembra, Dios es malo. ¿Por qué Dios permite esto? No. Dios es justo y es Dios bueno. Solo que tú no quisiste oír a Dios. Está acá. ¿Qué pasó con David? Descuidó su responsabilidad como rey y como hijo de Dios. Segunda de Samuel 11:1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, pero David se quedó en Jerusalén. ¿Dónde debería haber estado David? Peleando. ¿Dónde debería haber estado David como cabeza guiando a los demás? Pero como David ya se ha ido perdiendo la pasión, la ociosidad, ya las prioridades en la vida de David habían cambiado, ya estaba cómodo, ya no tenía motivación. Esa motivación que tenía cuando era solamente un simple pastor, porque ese David no es el mismo que estamos viendo ahora. Ese David que cuando era un simple pastor dice que se levantaba antes del alba para encontrarse con Dios. Ese era el David que clamaba, que buscaba a Dios, que oraba en la mañana, en la tarde y al atardecer, y en su ley meditaba día y noche. Ahora no.
Ya logró todo lo que podía lograr un hombre: fama, poder, riqueza. Las cosas que antes apasionaban a David y lo movían habían pasado a un segundo lugar. Es importante cada cierto tiempo preguntarte qué te motiva a hacer lo que haces. Eso es bueno. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué me levanto en la madrugada? ¿Por qué me obligo a ir a buscar a Dios? ¿Cuál es la motivación que me lleva a hacer esto? ¿Eres tú, Señor? ¿Es porque te has puesto tú para mí una necesidad? ¿Que no puedo estar sin ti? ¿Te has puesto tú para mí, Señor, mi deseo más preciado? ¿Que tú eres más importante que todo lo que aquí yo pueda tener? ¿Ese es el deseo que te motiva a hacer lo que haces? ¿Ese es el deseo que te motiva a venir, a cumplir? Son las preguntas que nosotros debemos hacernos. David ya había perdido ese fuego, esa pasión. Y cuando tú te quedas, el enemigo lo sabe. Amén. ¿Tú crees que el diablo no sabe cuando tú has bajado la guardia? ¿Tú crees que el diablo no sabe que tú ya no eres el mismo? Que ya no está la pasión, el deseo, el hambre por Dios como antes lo tenías. El primero en saberlo es el mundo espiritual, antes que lo sepa el mundo natural. El mundo espiritual es el primero en saber cómo está tu condición. En lo natural, a veces somos tardos para darnos cuenta de cosas, ¿verdad? Y tú conversas con alguien y te das cuenta que lo que está viviendo no es lo que está pasando ahora, es el resultado de cosas de meses. Solo que no nos habíamos dado cuenta. Porque si hay algo que nosotros sabemos hacer, es saber ocultar lo que realmente somos. Pero Dios dice que Él no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, cosechará. ¿Eres el mismo hombre de Dios, mujer de Dios que eras? ¿O ya hay cosas en ti que ya no están? Cuando se pierde la pasión, el fuego, y llega la ociosidad, ocurre algo que uno empieza a ver, empiezas a retomar lo que antes habías dejado. Lo que antes no tenía valor para ti cobra valor. Lo que antes no te llamaba la atención, ahora se vuelve algo importante. Porque cuando no hay pasión, fuego por Dios, vas a querer llenar eso con cualquier otra cosa. Eso le pasó a David. ¿Sabe qué está haciendo David? Levantándose a las 7 de la tarde. Mientras sus hombres peleando, mientras sus hombres conquistando por él. Él a las 7 de la tarde. No se quedó en el palacio orando ni buscando a Dios, sino se quedó con una vida de ociosidad. Entonces ahora tiene tiempo para hacer lo que antes no hacía. Mira lo que dice el versículo 2 de 2 de Samuel 11. Y sucedió un día. Las cosas, ¿cuándo suceden?
El diablo tiene una paciencia. No importa cuánto se demore, él tiene una meta: destruirte. Él tiene una meta: hacerte caer. Él tiene una meta: quebrar tu vida. No importa si has tenido 40 años de victoria, él con un día hace lo que no hizo en 40 años. En un día. Está acá. Sucedió un día al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre su terrado de la casa real. ¿Ve? ¿Qué estaba haciendo David? Nada. Matando el tiempo. Pudiendo haber estado haciendo muchas cosas, pero como ahora no tenía motivación, pasión, fuego, no está haciendo nada. Se está paseando. Y vio desde el terrado a una mujer que estaba bañando, la cual era hermosa. La falta de pasión, la falta de responsabilidad le da un arma y una oportunidad al diablo para traer sobre tu vida lo que él tiene planeado. Natán se lo explica muy bien. Mira cómo llama Natán al pecado de la tentación en David. En 2 de Samuel 12:4 dice: y vino uno de camino al hombre rico. ¿Quién era ese que vino de camino? La tentación. Ahí está David, mirando a una mujer bañándose desnuda. Usa su posición de rey, su autoridad. La manda a buscar. Todos sabemos la historia. Amén. Ese uno de camino fue la saeta de la tentación que Satanás mandó a David para que tomara por mujer a Betsabé. ¿Está acá? ¿Cuánto necesitó Satanás para derribar a un hombre que no había sido derribado? Un día, un instante, una oportunidad, una distracción. ¿Está acá? ¿Usted cree que el diablo no se ha dado cuenta que usted ya no es el mismo que era? Que usted ya no ora, que usted ya no lee la palabra, que ha vuelto a hacer las cosas que antes había dejado, que ya no tiene el fuego ni la pasión que tenía cuando se convirtió. Sabe que está vulnerable y que es fácil para mandar una saeta. A lo mejor eso ha estado pasando, ¿verdad? No te has dado cuenta y el diablo ha mandado uno de camino para ti. ¿Sabe para qué? Para sacarte en el mejor momento. Para hacerte un lado en el mejor tiempo. Para destruirte en el tiempo en que Dios había planificado algo grande para ti. ¿Está acá o no? ¿Está acá? Uno de camino. ¿Qué hizo eso? El diablo sabe lo que viene a robarte. Cuando David toma a esta mujer y la noticia llega después que quedó embarazada, David trató de ocultarlo. Oiga, nosotros somos necios.
Estamos más preocupados de lo que piensa la gente que lo que piensa Dios. Ya Dios lo sabía todo. Pero David está tratando de guardar su imagen, porque esa es una de las cosas más terribles cuando tu vida está en un descenso. ¿Sabe qué es? Estás más preocupado de tu imagen que de volverte a Dios y restaurar con Dios. Somos capaces de planificar, hacer las cosas más increíbles, con tal de que la gente nos siga viendo como nos ve. ¿Sí o no? A los ojos de los demás, David seguía siendo el rey, el ungido. A los ojos de Dios ya no era el mismo. A los ojos de Dios abrió una puerta. A los ojos de Dios, Satanás mandó una saeta llamada tentación y penetró fuerte. Y vino a provocar un daño en David tremendo, no solo en él, sino en toda su casa, que afectó incluso los sueños de David. El diablo no está jugando. El diablo no solo está interesado en destruirte a ti, quiere destruir tus propósitos, quiere destruir tus sueños y quiere destruir tu generación. Si David hubiese tomado conciencia del costo que le iba a significar eso que hizo, no lo hubiera hecho. Natán se lo dice: nunca más se apartará la espada de sangre de tu casa. Fuerte. Pero David está cuidando su imagen. Está queriendo que lo sigan viendo como lo ven. Aunque no le está importando la opinión de Dios. La opinión que más te debe interesar no es lo de la gente, sino es lo que piensa Dios de ti. ¿Está acá o no? David manda a buscar al esposo de esa mujer, a Urías, un hombre leal a David, fiel. Ese hombre tenía el mismo espíritu de David, transparente, honesto, apasionado. Pero ¿qué hace? David lo llama y le dice: mira, en realidad te mandé a buscar, has estado mucho tiempo en la guerra y he pensado en ti, has dejado a tu señora mucho tiempo sola, ahora yo quiero que pases con ella. Está tratando de ocultar, está tratando de que su esposo se meta con su esposa para tapar el adulterio. Pero no se puede tapar el sol con un dedo. Ese hombre era íntegro. ¿Sabe lo que le dice a David? Yo no lo puedo hacer, mi señor. Yo no puedo venir acá y disfrutar de ese deleite mientras mis soldados están peleando. Era un tipo con convicciones tremendas. El rey le está ordenando que él tenga placer y él se está negando por causa de sus convicciones, porque sus valientes están peleando por él. Luego lo emborracha. Ulises, este es el mismo David. Ese pastor, ese hombre que buscaba a Dios con amor, con pasión, es mismo, el mismo. Pero ya fue asaeteado con un dardo. Y el diablo está trayendo consecuencias. Lo embriaga, prepara una cena, todo, pero el hombre no se va a su casa. Se dio cuenta que a este hombre no había forma de convencerlo,
Entonces, ¿sabe lo que hace David? Lo manda a matar. Escribe una carta. Conocía tanto David a este hombre que envía la carta de su propia muerte con él mismo. Qué cruel David. ¿Sabe cómo se llama eso? Homicidio planificado. La pena máxima. Ahí llega Urías, entrega la carta y ¿sabe cuál era la orden? Cuando venga el enemigo, déjenlo solo. ¿Sí o no? Y háganse atrás para que lo mate. ¿Y qué cree que ocurrió? Murió Urías. ¿Sabe lo que significa luz? David, sin darse cuenta, estaba matando la luz en su vida. Luego nace ese bebé, o está por nacer, el que tenía con Betsabé, que era producto de lo que él había hecho. David pidió, rogó, intentó, hizo de todo para que ese bebé no muriera, pero murió. Betsabé significa juramento. Lo segundo que quiebra David es el juramento. Todos sabemos la historia. Natán le dice: lo que tú hiciste en secreto, tus hijos lo van a hacer en público. Tus hijos van a tomar a tus concubinas y las van a violar delante de todo el pueblo. Y así fue. Y vino el dolor a la casa de David. Un hijo violó a otra hermana, el otro mató. Una historia terrible. Y el hijo que David más amaba, Absalón, muere, que significa paz. Todo porque David se quedó. Todo aconteció en un día. Todo porque David abrió puerta a la ociosidad y dejó sus responsabilidades, sus obligaciones. Y el diablo aprovechó eso y mandó a uno de camino. Está acá. Estamos en tiempos peligrosos. El que cree estar firme, mire que no caiga. Estamos hablando no de cualquiera. Personas con una relación, con una comunión con Dios que ni tú ni yo todavía hemos llegado a tener. Pero con todo eso sucumbieron ante los dardos encendidos del maligno. Acá te puede pasar a ti. A lo mejor ya te está pasando, ¿verdad? Tú sabes que ya no eres el mismo, pero tratas de que te vean como que eres el mismo. Pero delante de Dios ya no eres el mismo. Dios es bueno. Dios es un Dios de misericordia. David hizo tantos pecados que eran dignos de la pena de muerte, de acuerdo a la ley. Uno no se entiende por qué Dios no mató a David. Quizá por causa de su propósito. Todos sabemos que David durante un año buscó a Dios, pero no provocaba nada, porque era simplemente remordimiento y no era arrepentimiento. Tú sabes que hay una diferencia entre remordimiento y arrepentimiento.
El remordimiento te dura el rato y luego corres a hacer lo mismo. El arrepentimiento hace que tú te apartes y alcances misericordia. ¿No dice eso la palabra? El que encubre sus pecados no prospera, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará ¿qué cosa? Misericordia. David, 1 año, a su manera, humillándose, orando, dice, mientras clavé, mis huesos se envejecían. Su vida era un desierto, ya no estaba esa vida, ya no estaba eso que antes tenía. David clamaba solo por una cosa. Sabía que ya la mano de Dios estaba sobre él. Entonces, ¿sabe por qué oraba David? Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Quítame todo, llévate todo. Pero por favor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Eso es algo que tú debes atesorar. Hay algo que tiene un valor incalculable en tu vida, en la persona del Espíritu Santo en tu vida. David no tenía la capacidad de arrepentirse, porque el único que puede provocar arrepentimiento verdadero es el Espíritu Santo. Por eso dice la Biblia, Él convencerá de justicia, de pecado y de juicio. ¿Sí o no? Y Dios en su amor lo ayuda. Dios viene, le habla al profeta. De Natán, quiero que vayas y enfrentes a David. Natán sabía lo que significaba eso. David seguía estando como rey. Todo estaba igual, todo estaba oculto. Pero a los ojos de Dios, Natán sabía que si David se enojaba, lo podía mandar a matar y lo podía hacer. Porque un hombre sin la vida de Dios se endurece y es capaz de hacer cosas que tú ni te imaginas. Un hombre fuera de la presencia de Dios se vuelve peor que un mundano. Entonces Dios le dice a Natán, anda. Natán fue, pero fue sabio. Natán fue y le contó una historia para llegar al corazón de David. Dice David, ¿sabes? Había un hombre que tenía 100 ovejas y había uno que tenía una ovejita y la cuidaba y todo y la quería. Y este hombre que tenía 100 ovejas tomó las ovejas de ese hombre que tenía una. Este hombre rico. Y cuando le cuenta la historia dice que David se enfureció, se airó, se paró, golpeó la mesa. ¿Y sabe lo que dice David? Este hombre debe morir. Porque nosotros somos más celosos en pecado. Somos más verdugos cuando estamos fuera de Dios que cuando estamos en Dios. La ley no decía eso. La ley decía que cuando un hombre tomaba una oveja, tenía que devolverla en 3 tantos, dar 2 ovejas más. Pero eso no era signo de pena de muerte. Pero David está matando a este hombre porque tomó una oveja. Entonces Natán le dice, ese hombre eres tú. Y ahí David quedó, porque tú hiciste esto con Urías Eteo. Y David y Natán le empieza a refregar toda la vida de David. Entonces David se derrumba. Entonces David recién allí se arrepiente, se humilla y confiesa su pecado. Y Dios lo vuelve a restaurar. Porque a pesar de lo que hizo, David siguió siendo rey de Israel.
tuvo consecuencias enormes con él, con sus hijos, con sus sueños. Porque cuando David quiere hacerle caso a Dios, Dios le dice, tú no. Porque en tus manos hay sangre inocente. Acá. Dios te ama. Viene un tiempo decisivo. El diablo ha mandado a gente de camino hacia ti. Sabe, con el único propósito, destruirte. Porque tú has abierto esa brecha. Tú ya has caído en la ociosidad, tú ya te has dejado estar, tú ya no eres el mismo. Aunque trates de decir que lo eres y trates de mostrar que lo eres, pero delante de los ojos de Dios ya no lo eres. Pero hoy Dios no está para rajarte. Hoy Dios te está diciendo, yo te amo. Yo deshice como a nube tus rebeliones, como a niebla tus pecados, vuélvete a mí. Está acá. Vuelve a apasionarte por Dios. Vuelve a tener esa hambre, ese celo. Vuelve a ser ese loco que pasabas horas leyendo la palabra. Vuelve a ser ese joven que dejaba a un lado la película, las cosas, ¿sabe para qué? Para buscarlo a Él. Aleluya. Todavía sigues pensando que las saetas no tienen consecuencias. A un justo, apartado del mal, la saeta de temor lo hizo derrumbarse y vivir una situación por 9 meses. A un hombre conforme al corazón de Dios, la saeta de la tentación le quitó, casi le quita lo más importante. ¿Qué te hace pensar que tú no? Pero que pasen los ministros de alabanza. El Espíritu Santo quiere encender tu vida. El Espíritu Santo quiere volver a poner ese fuego en ti. El Espíritu Santo quiere nuevamente darte los sueños, las visiones que antes te daba.